tardes de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que viene enmarcado dentro de lo que yo le estoy llamando un pequeño ciclo, donde estoy intentando responder a cada uno de los tres objetivos de la Sociedad Teosófica. El primero que dimos fue el de la fraternidad, la vez anterior, y ahora toca el segundo, que es el estudio comparado de ciencia, filosofía y religión. Antes que nada, os pido que no me creáis, tampoco lo rechacéis, que escuchéis sin prejuicios y que luego más adelante investiguéis y miréis si esto os llega o no os llega. Porque normalmente estamos muy condicionados, tenemos prejuicios, estamos limitados por las creencias de nuestra cultura. Y aquí he puesto un ejemplo de la carta de los Mahatmas que le dice el Mahatma Kutumi a Hume: le digo que evidentemente usted no está capacitado para aprender porque su mente está demasiado repleta y no hay en ella un solo rincón vacío de donde no se levante un previo ocupante para luchar con lo que llega de nuevo y arrojarlo fuera. O sea, intentemos desalojar la mente, vaciarla y estar abiertos a ver si nos suena lo que os voy a contar. Bueno, ya sabéis que los tres objetivos en el primero el de la fraternidad, sin distinción de razas, credo, etc. El segundo, que es el que vamos a tratar hoy, el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia. Y en marzo hablaremos sobre el tercer objetivo. Y en concreto, sobre este tercer objetivo, me centraré sobre todo en la ley del Dharma, que es una ley que está muy poco explicada en los libros de teosofía, se habla muy poquito de ella, y entonces pues vamos a ver si aprendemos un poco del Dharma. Bien, todo esto ya lo repetí la vez anterior, pero creo que no está de más repetirlo. Nuestros objetivos son una meta, o sea, no es algo para quedar bien, como en las empresas a veces se ponen objetivos que son para quedar bien. La empresa son temas de marketing y tal. Nuestros objetivos no son marketing, son temas que nosotros hemos de intentar cumplir, ¿vale? Es la finalidad de la Sociedad Teosófica. Por lo tanto, son asuntos que tenemos que intentar hacerlos en la medida que podamos, sobre todo el primero, porque el primero es la base fundamental de la Sociedad Teosófica. De hecho, los maestros, ante las dudas, cuando escribían a Hume y a Sinnett, había problemas del tema de la fraternidad. Eran ingleses y tenían cierta discriminación hasta hacia los hindús. Y los maestros más de una vez le indicaban el tema de la fraternidad. Es un tema que se repite mucho en las cartas de los maestros. Y en alguna ocasión, cuando le dijeron a los maestros esta duda de que era una utopía el tema de la fraternidad, dijeron que si no fuera este un objetivo de la Sociedad Teosófica, sería mejor que la Sociedad Teosófica no existiera. O sea, es un tema fundamental. Y como miembros de la Sociedad Teosófica, como estudiantes, hemos de intentar que este objetivo por lo menos forme parte de nuestra vida, que intentemos ser lo más fraternales posibles. El segundo y el tercer objetivo, pues bueno, en la medida que podamos, pues también es interesante estudiarlos. ¿Y para qué es nuestro segundo objetivo? Mirad, la Sociedad Teosófica, como sabéis, es una sociedad de libre pensamiento, donde no hay dogmas, donde no tenemos autoridades a las que seguir porque ellas digan tal cosa. O sea, nuestras autoridades, digamos, Blavatsky, Anivesa, Leadbeater, etcétera, etcétera, son eminentes filósofos, pero lo que dicen, nos dicen que no lo creamos, que simplemente lo escuchemos y lo investiguemos por nosotros mismos, para llegar a la conclusión de si eso es cierto para nosotros o no es cierto. O sea, se trata, o sea, yo diría más, incluso Occidente, cuando estudiamos estos temas un poco metafísicos, esotéricos, Occidente necesita razonarlo y comprenderlo. En cambio, Oriente se preocupa menos del razonamiento y de la comprensión intelectual y va más a la experiencia, a buscar la experiencia. Entonces,
Nuestra mente occidental, que necesita razonar y llegar a estas conclusiones para acabar entendiendo los conceptos que nos explica la teosofía, pues si lo que dice Blavatsky, lo que dice Annie Besant, etcétera, no es dogma para nosotros, no tenemos que creerlo, evidentemente tenemos que estudiar lo que dicen las diferentes religiones, lo que dice la ciencia, lo que dicen las tradiciones filosóficas, etcétera, para que nuestra mente acabe de integrar todo eso. Y creo que es bueno, o sea, no leer solamente libros de teosofía y, bueno, seguir lo que nos están diciendo, sino que nuestra mente no se limite a leer una cosa, sino que compare, analice y lleguemos a nuestras propias conclusiones, si es que no podemos realmente experimentar lo que nos están diciendo. Hay veces que nos están planteando ideas que no podemos llegar a experimentarlas de momento, pero nuestra mente es capaz de llegar a conclusiones y decir, pues esto me parece lógico y esto tiene que ser así como me están explicando, o yo no lo veo lógico y por lo tanto de momento esto o lo rechazo, o lo dejo aparcado y quizás más adelante ya lo acabaré entendiendo. Pero la actitud del estudiante de teosofía evidentemente tiene que ser una actitud de estudio, de investigación, de cuestionarse las cosas, de no leer simplemente los libros, sino de estudiarlos, es decir, leer lo que están diciéndonos los libros, pero parar un poquito y hacer ese ejercicio de meditación, de investigación, de imaginarnos, porque hay muchos temas que son muy complejos en la teosofía y son bastante abstractos, y a veces tenemos que parar un rato para ver de qué manera podemos tener una imagen, visualizar lo que nos está diciendo. Porque nuestra mente, si no visualiza algo, lo tiene difícil para comprenderlo. Por lo tanto, el segundo objetivo de la sociedad teosófica es un objetivo importante. Y todos son importantes, pero este segundo objetivo yo creo que es fundamental para los que queremos estudiar y profundizar en la teosofía. Y estas tres ramas del estudio, la investigación de lo que es la realidad, en su momento formaban un solo núcleo de estudio. La religión, la filosofía y la ciencia eran todo lo mismo, pero finalmente se fueron separando, y yo creo que se fueron separando también por el dogmatismo de las religiones, que de alguna manera impedían esta investigación del razonamiento o la investigación de la ciencia, cuando la ciencia veía que bueno, el Sol no gira alrededor nuestro, sino que somos nosotros los que giramos alrededor del Sol, pues esta gente tuvo problemas, y al final la ciencia pues, se ha ido separando cada vez más de los temas religiosos, y lo que estudia pues, es solamente pues, lo que puede verificar, lo que puede comprobar, etc. Entonces, la filosofía es una indagación racional de la realidad. La ciencia también estudia la realidad a su manera, y las religiones, en plan metafísico, también están estudiando la realidad. Entonces, estudiar estas tres ramas del saber yo creo que es fundamental para los estudiantes de teosofía. Curiosamente, la historia que nos explican normalmente es la historia de los reyes, de los emperadores, de las guerras, de los generales, etc. Pero realmente la historia de la humanidad debería ser la historia de la religión, la historia de la ciencia, la historia de la filosofía, que son las ramas del saber que han conformado las culturas tal como hoy las conocemos. Son las que mayor influencia han tenido. Las guerras, etcétera, sí que han condicionado también la cultura que tenemos hoy por las fronteras, las nacionalidades, etcétera. Pero realmente la cultura que tenemos, yo creo que la mayor influencia la tiene precisamente la ciencia, la religión y la filosofía. Vemos que en todas las épocas, desde que el ser humano tiene esa chispa de inquietud mental, se pregunta, desde siempre se ha preguntado, que la vida no es lo que parece, sino que detrás de la vida parece que hay algo más. Y todas las culturas, todas las tradiciones, desde épocas
antiquísimas, se han cuestionado qué es la vida, qué es la muerte, para qué se vive, si hay un objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a indagar un poco. Parece ser que en los inicios, antiguamente, o quizás incluso antes de los registros históricos que tenemos, había solamente una religión. Y lo simbolizo aquí con esta luz blanca, diciendo que es el tronco de donde todas las religiones han salido. Pero luego cada pueblo, cada cultura, etcétera, ha ido adaptando ese saber, ese conocimiento, esas interpretaciones místicas, esas experiencias que diferentes personas evolucionadas han tenido, y las han ido adaptando a sus culturas, a sus tradiciones, etcétera. Y entonces, de ese tronco común salen pues las diferentes religiones que conocemos hoy día, el zoroastrismo, el hinduismo, judaísmo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un repaso de algunas de ellas, no de todas, porque no acabaríamos entonces, pero sí de algunas de ellas, sobre todo para entrar en el tema que toca hoy, que es el tema de la dualidad. Un ejemplo de por qué también las cosas son diferentes, cada religión tiene su diferenciación con otra, podríamos ejemplarizarla con el cuento este del elefante y los ciegos, ¿no? Los ciegos se ponen a ver qué es un elefante y depende de cada uno la parte del elefante que toque, pues están diciendo cada uno, o sea, todos están diciendo algo del elefante, pero nadie está diciendo lo que es el elefante completamente. Como os decía antes, en Occidente las ideas metafísicas tratan de describirse de forma muy elaborada, con un profundo razonamiento y con la intención no de experimentarlas, sino de comprenderlas mentalmente. Y esto lo tenemos muchos ejemplos, los filósofos más o menos contemporáneos, o sea, con cualquier tema han hecho un volumen de texto intentando razonar, explicar, dar los porqués, etcétera, para que comprendamos el argumento o la hipótesis que están planteando. En cambio, en Oriente lo que importa no es entenderlo mentalmente, sino lo que importa es la experimentación. Y entonces no argumentan gran cosa sus teorías, y lo que hacen es revestir lo que ellos plantean en forma de mitos, de metáforas, de alegorías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Occidente trata de comprender, Oriente trata de experimentar, y la forma mejor que tiene Oriente de hacer esa experimentación, ellos proponen el silencio, la meditación, el vacío mental, cosa que nosotros es al revés, es el análisis, el razonamiento, el darle vuelta a las cosas. Y la teosofía lo que hace es intentar aunar, por un lado es el camino del jnana yoga, el camino del conocimiento, pero también la teosofía propone la experimentación, o sea que intentemos que esas verdades no se queden solamente en conceptos teóricos, sino que lo experimentemos, o intentemos por lo menos experimentarlos, intentemos indagar para llegar a ver esas teorías o esas enseñanzas que la teosofía propone. Pero las personas que nos explican cómo es el mundo y cómo es la realidad, las experiencias que ellos han tenido y que luego intentan transmitirlos, pues son experiencias que no se pueden transmitir. Nos pueden dar una pista, nos pueden dar una especie de plano para que nosotros tengamos la inquietud de intentar experimentarlo también. Es como si nos dan un plano de Venecia, pues bueno, podemos ver muchas cosas de Venecia en el plano, pero no es lo mismo verlas en el plano que ir a Venecia y experimentarla en persona, ¿no? Es como, o sea, lo que no se ha experimentado es muy difícil de que alguien que ha tenido esa experiencia la pueda transmitir. Yo pongo el ejemplo de imaginaros a un ciego la luz. ¿Cómo le explicamos a un ciego lo que es la luz? Para nosotros está claro, a lo mejor no lo podemos ni explicar con palabras lo que es la luz, pero lo tenemos claro. ¿Y cómo le explicamos a un ciego lo que es la luz? Entonces, le podemos explicar muchas cosas de la luz.
pero claro, hasta que él no experimente no lo sabrá. Podrá conocer la luz de forma teórica, mentalmente, pero una cosa es conocerlo mentalmente y otra cosa es experimentarlo. Bien, vamos a empezar con estas tradiciones. El zoroastrismo o el mazdeísmo lo trajo Zaratustra, que es un personaje que parece ser que vivió entre el 1300 y el 1200 a.C., aunque hay quien habla de que posiblemente fuera hasta el 6300 a.C. El zoroastrismo tiene una importancia única en todas las religiones porque enlaza las tradiciones occidentales con las orientales. Es quizá la primera religión monoteísta del mundo. Se cree que las enseñanzas de Zaratustra dejaron una huella enorme en el judaísmo y por lo tanto, por extensión, la ha traído también al cristianismo y al islam. También ha dejado su influencia en Oriente. Y es dualista porque en esta religión se habla de ángeles y demonios. Se cree en la existencia de un estado futuro de premios y castigos, o sea, una especie de karma. Se cree en la inmortalidad del alma y en el juicio final, incluso en la idea de la aparición, de la llegada al mundo de un Mesías. A su dios le llaman Ahura Mazda, por eso se habla de mazdeísmo, y este dios es el comienzo y el fin, el creador de todo, el que no puede ser visto, el eterno, el puro, la única verdad. Ahriman es el espíritu del mal, sería el diablo, la religión cristiana, que está evidentemente enfrentado al dios, a Ahura Mazda. Hay un concepto que le llaman Daena, que es la ley eterna, cuyo orden ha sido revelado a la humanidad y significa religión, fe, ley, incluso significa como la palabra Dharma en el hinduismo. Sería el orden correcto del universo, el cual debe seguir la humanidad. Esperan al Salvador, Sao Xian, y también es curioso de que, así como en el cristianismo, la condena o el premio del cielo es eterno, en cambio en el zoroastrismo hay un juicio final y hay esos premios y castigos, pero dicen que cuando finalmente acabe desapareciendo todo el mal, todas las almas se reunirán, por lo cual la salvación de todas las almas es universal. Los preceptos básicos del zoroastrismo son igualdad, o sea, al margen de diferencias de sexo, de raza, de religión, respeto a todas las formas vivientes, o sea, condenan la opresión del ser humano y también condenan la opresión, la crueldad y el sacrificio que hacemos con los animales. Es una religión muy ecologista y la naturaleza es central en su práctica, pero así como muchos festivales importantes del zoroastrismo se celebran en la naturaleza. También el concepto de trabajo duro, de la caridad, lealtad y fidelidad a la familia, a la comunidad, al país. Y alguien que seguramente conocéis, Freddie Mercury, su familia en Zanzíbar era de esta religión, del zoroastrismo. Bien, entramos ahora en la tradición Sankhya. No sé si os suena, pero la tradición Sankhya es una tradición que a mí me gusta mucho porque además tiene mucho que ver con la teosofía y tiene mucho que ver también con los Vedas, con la Vedanta. Se le atribuye a un tal Kapila Muni que vivió, se supone, en el siglo VI o V antes de Jesús, aunque el Sankhya viene de 2000 años antes de Cristo. Pero a él se le atribuye la recopilación del Sankhya. Y este pensador hindú trató de explicar el mundo, la realidad, mediante un sistema que le llaman Sankhya, que muchos consideran como ateo. Y luego veremos un poco el porqué, ¿no? De todas formas, lo de Kapila, igual que otros autores como Lao Tse o como Patanjali,
pues realmente no se sabe si existieron o son personajes un poco mitológicos, ¿no? De entre todas las filosofías y religiones de la India, el Sankhya es posiblemente la más antigua, aunque hay quien propone al Tantra como el más antiguo y además el Tantra como creador del Hatha Yoga. El Sankhya es una de las, quizás la filosofía que más ha difundido, creado los sistemas yógicos, y tiene bastante influencia en los Vedas y en el jainismo. Y ejemplos de la influencia del Sankhya son los Yoga Sutras de Patanjali, que es de la tradición del Sankhya, y el Bhagavad Gita. Aunque el Bhagavad Gita tiene también trozos, digamos, que son más de la Vedanta, pero en su conjunto la Bhagavad Gita es de origen de la tradición Sankhya. En el Bhagavad Gita, Krishna dice a Arjuna: entre todos los árboles yo soy el árbol baniano, entre los sabios soy Narada, o Narada, y entre todos los seres con poderes paranormales yo soy Kapila Muni, o sea, Kapila, el sabio Kapila, que fue el Kapila, hemos hablado que fue el creador o el compilador del Sankhya. Esta doctrina es dualista porque habla de dos elementos: el Purusha y el Prakriti, el espíritu y la materia. El Purusha, ellos consideran que solamente es el alma. Todo lo demás, desde lo físico hasta el plano búdico, todo lo demás consideran ellos que es materia. Y entonces, el Purusha, el Atman, no es productor de nada y solamente es un espectador. Prakriti es la materia, la esencia primordial, y a partir de la cual evoluciona las formas. Y se considera Prakriti, ya os digo, desde lo físico hasta el plano búdico. El Atman, el Purusha, sería el elemento masculino, la esencia, y la Prakriti sería el elemento femenino o substancia. Y son dos realidades eternas. O sea, en ningún momento aparecen o desaparecen, son realidades eternas. Dice que Purusha y Prakriti son preexistentes y no pueden ser ni creados ni destruidos. Hablan de que la Prakriti es una sola entidad, así como, a pesar de que veamos distintas formas, pero la materia es una sola entidad. En cambio, el Purusha son infinidad de unidades que son idénticas en su naturaleza, pero diferentes eternamente entre sí también, individuales, digamos. Dice que el Purusha, el Atman, no puede ser considerado como el origen de la materia porque un principio inteligente no puede transformarse en el mundo inconsciente. Prakriti es solo la fuente del mundo de los objetos. Ya sabéis que en teosofía esto decimos que no es así. Decimos que el espíritu y la materia es básicamente lo mismo, con diferentes estados de sutilidad o de densidad. Pero que igual que, por ejemplo, en física se habla de que la materia se puede convertir en energía y la energía en materia, pues el espíritu se puede densificar y llega a convertirse en materia. Y la materia física puede sutilizarse y llegar a convertirse en espíritu. Y el Purusha sería el principio consciente, el disfrutador o el espectador pasivo. El Purusha no hace nada, solo la Prakriti es la que actúa. ¿Y cómo ocurre esto? Parece ser que, o sea, la Sankhya dice que en un principio, digamos, tenemos los conceptos claros de lo que es el Pralaya y el Manvantara, ¿no? La no manifestación, digamos, el reposo, y la manifestación, el Manvantara. Cuando todo está en equilibrio, para el Sankhya sería ese estado de Pralaya en el que la materia, sabéis que la materia tiene las gunas, que son esas características de la materia, que el sattva, rajas, tamas, que hacen que la materia
esté activa, en equilibrio, o digamos inerte o perezosa. Entonces, cuando estas gunas están en absoluto equilibrio, la materia no es diferenciada, no ocurre nada, está todo quieto. Y entonces, es por el contacto, cuando llega el momento de la manifestación, es el contacto entre este Atman, entre el Purusha y la materia. El contacto lo que hace es que desequilibra las gunas, y este desequilibrio hace que todo empiece a desarrollarse, todo empiece a manifestarse. La materia empieza a combinarse y empieza su evolución. Dice, Purusha, la conciencia eterna, debido a la ignorancia, se identifica con los productos de Prakriti. Esto se traduce en la transmigración, la reencarnación, la esclavitud, el sufrimiento sin fin. Sin embargo, una vez que Purusha reconoce que es distinta de Prakriti, el Purusha ya no está sujeto a la transmigración y aparece la libertad absoluta. O sea, de alguna manera esto también coincide con lo que vamos a ver luego de la Vedanta, en el sentido de que cuando reconocemos que somos espíritu, cuando reconocemos lo que somos, cuando comprendemos lo que somos, es cuando viene la liberación. Para el Sankhya es lo mismo. Esa ignorancia hace que el Purusha está como espectador, pero se está identificando, como cuando estamos viendo una película y nos olvidamos de nosotros mismos y somos los que estamos actuando en la pantalla, nos identificamos con la pantalla. Pues el Purusha hace lo mismo, se está identificando con las actividades del Prakriti, y esa identificación con el Prakriti es lo que hace, esa ignorancia es lo que hace que se vaya reencarnando una tras otra vez, hasta que llega a comprender que él no es la Prakriti. Por lo tanto, la doctrina Sankhya considera que la ignorancia, avidya, es la causa del sufrimiento, y ofrece una manera de salir de este sufrimiento, precisamente por medio del conocimiento, discriminando entre lo que es ella, el Atman, lo que es el Prakriti, y el Purusha. El karma que expone el Sankhya, que es como el karma que exponemos en Teosofía o en la Vedanta, es precisamente un exponente de la teoría de la evolución miles de años antes de Darwin. Porque Darwin lo único que habla es de la evolución de la materia, de la evolución biológica, pero no habla de la evolución de la conciencia. Y precisamente el Sankhya lo que está haciendo es que ese desequilibrio que se crea cuando el Purusha se contacta con Prakriti, esa alteración de las gunas, lo que hace es que esto va de causa en causa, causa-efecto, caso-efecto, generando esa actividad, esa diferenciación, y es precisamente la evolución de la materia, lo que precisamente Darwin estuvo con el libro que escribió. Como veis, el Sankhya solamente habla de Atma, del Purusha y del Prakriti. No habla de ningún dios. Y no habla de ningún dios porque precisamente dice que como no se puede demostrar ni que exista ni que no exista, por lo tanto ellos se olvidan. Solamente hablan de Atman y de la materia. Y por eso se le acusa al sistema Sankhya de ser ateo. Pero ellos dicen que ateo es quien no cree en el sí mismo, en el Purusha. Y yo haría una ampliación de esto diciendo de que nosotros tenemos esos dos planos más allá de Atman, que es el Anupadaka y Adi, de los cuales prácticamente no se habla, porque es algo que está un poco así como en la nebulosa, ¿no? Y por lo tanto, incluso en el proemio de la doctrina secreta, cuando se dice hay un principio omnipresente, eterno, ilimitado, etcétera, sobre el cual no se puede decir nada, porque sería especular y la mente humana es incapaz de llegar a saber qué es, ¿no? Por lo tanto, no hablamos ni de Adi ni de Anapadaka. Por lo tanto, el Sankhya, de alguna manera, digamos, estos dos planos los olvida y su doctrina se limita solamente en los 7 planos que nosotros, en los 5 planos, perdón, Atma, Buddhi, Manas, astral y físico. Bien.
Como hemos dicho antes con el tema de la mente oriental, los sistemas no dualistas, incluso los dualistas, no son sistemas filosóficos muy elaborados, sino más bien recopilaciones de intuiciones místicas. Vamos a ver ahora qué nos dice la Vedanta Advaita. Entramos ahora en una doctrina que es no dualista, y no dualista de forma radical, porque en la teosofía también somos no dualistas, pero digamos no tan radicales, ¿vale? Tenemos una sabemos que hay una unidad, que es la no dualidad, pero que esa no dualidad, esa unidad se manifiesta de forma muy diversa. Y lo que tenemos que tener claro, independientemente de lo que yo esté diciendo ahora aquí y lo que diga lo que voy a poner, lo que está claro es que vivimos en un mundo de dualidad. No vivimos en un mundo de dualidad, sino que vivimos percibiendo nosotros la dualidad. La percibimos porque nuestra conciencia es lo que es y estamos donde estamos. Cuando nuestra conciencia vaya evolucionando, nos acercaremos cada vez más a ver el mundo de forma no dual. Básicamente, la doctrina de la Vedanta Advaita es eso eres tú, o yo soy eso. O sea, todo es lo mismo, no hay nada diferente, y además de una forma muy radical. Vyasa es un escritor hinduista al que se le atribuye dividir y reorganizar el Rig Veda. El Rig Veda es el primero de los Vedas que hubo, y no se sabe quién lo escribió. Se supone que lo escribieron diferentes pueblos de la India, pero no se sabe, no hay autores. Y este tal Vyasa incluso, reorganizó el Rig Veda y lo dividió en otros dos Vedas que se llama el Sama Veda y el Yajur Veda. También se le atribuye a él el texto, el Mahabharata, que dentro del Mahabharata está incluido la Bhagavad Gita. Y la tradición dice que fue Ganesa también, el dios Ganesa, el dios el elefante, que le estuvo ayudando a escribir el Mahabharata. También se le considera que fue autor de todos los Upanishads, de todos los Puranas, e incluso algunos le atribuyen ser el autor de los Yoga Sutras de Patanjali. Claro, si fuera esto cierto, este tal Vyasa hubiera tenido que vivir por lo menos 300 o 400 años. O sea, entramos en el ámbito de personajes un poco mitológicos que no se saben bien ni en qué edad vivieron, ni si existieron realmente. Luego hay un cuarto Veda, que es el Atharva Veda, pero es una tradición independiente que más que nada se dedica a temas de rituales mágicos y tal, que utilizan los brahmines en la India para hacer esos rituales, para sanar, para invocar a no sé qué, tal. Y a este Veda, a este Atharva Veda, ni los budistas ni los jainistas le atribuyen autoridad alguna, así como al resto de los Vedas le atribuyen autoridad de lo que están diciendo, a este Veda no. Bien, Vyasa dice en el Katha Upanishad: quien percibe alguna diferencia entre ambos, entre Atman y Brahma, entre Atman y el Dios, el que percibe alguna diferencia entre ambos se condena a vagar de muerte en muerte. Cuando la mente realiza Brahma, no percibe ninguna multiplicidad. Quien percibe la pluralidad se condena a vagar de muerte en muerte. O sea, ya os digo que la Advaita es una tradición no dualista muy radical. Bien, por lo tanto, ya vemos que percibir la pluralidad lo que significa es que no estamos identificados con lo que somos, con Brahma, y por lo tanto nos condenamos a esta rueda de samsara, a ir reencarnando una y otra vez. Ver las cosas como múltiples y subrayar esta diferencia es lo que se conoce como avidya, como ignorancia. ¿Vale? Luego, aparte de Vyasa, tenemos a Sankaracharya. Fue un personaje importante en la India que vivió
en el 788 al 820 después de Cristo, y fue el primero que consolidó la doctrina Vedanta Advaita. Supongo que os sonará el libro La joya del discernimiento, porque supongo que en casi todas las ramas teosóficas, en una ocasión o en otra, lo hemos estado tratando. Las enseñanzas básicas de esta Advaita se resumen en 3 frases. El absoluto es la única realidad. Brahma es la única realidad. Todo lo demás es maya, es ilusión. Y por lo tanto, el alma encarnada, el Atman, no es diferente de Brahma. Somos Brahma. Este es el resumen de la doctrina Advaita. Pero vamos a ir un poco más allá. Supongo que los conocéis, los más contemporáneos, así famosos de la doctrina Advaita, al menos para mí, igual otra persona tiene otros autores más famosos, pero yo creo que Ramana Maharshi, Aurobindo y Nisargadatta Maharaj son bastante conocidos. No obstante, Aurobindo tiene una Vedanta, es un no dualismo diferente, le llaman no dualismo, creo que le llaman no dualismo integral. ¿Vale? La doctrina Advaita quiere decir no dual. No, más que no dual es sin dualidad, adual, más que no dual. Aplica la no dualidad a todo, incluyendo, o sea, el mundo, la consciencia, las ideas, el universo, todo para la Advaita es no dual, todo es uno, todo está unido, no hay dos. Por tanto, en la Advaita no solo el espacio es una ilusión maya, sino también el tiempo. Hace énfasis en que todo sucede aquí y ahora, pero no considera el aquí y ahora de un modo literal, sino en sentido atemporal. Es decir, no hay nada fuera del aquí y ahora. Y yo creo que tienen razón, o sea, lo único que existe es cada instante, de instante en instante, como decía Krishnamurti. Lo que ha pasado ya no existe, lo único que existe es el ahora. Cada instante, no cada instante, cada segundo, yo creo que son millones de veces que el mundo, como todo vibra, es una vibración que aparece y desaparece continuamente. O sea, todo existe en el ahora. Fuera del ahora no hay ni futuro ni pasado, todo está aquí. Otra cosa es que recordemos y tal, pero no hay pasado ni futuro. O sea, ara. Cuando te pregunten la hora, ahora. ¿Qué hora es? Ahora. Por lo tanto, para la Advaita, el individuo, la persona, como entidad independiente, es considerado como algo ilusorio, simplemente una apariencia. Somos maya para la Advaita. La teosofía también dice algo parecido, o sea, estamos viviendo en el mundo de Maya, en el mundo de la ilusión. Otra cosa es que para nosotros este mundo es muy real. Es la conciencia, el todo, Brahma, quien realiza todo lo que ocurre en el universo, incluidas todas las acciones que llevamos a cabo nosotros mismos. O sea, no es Ramón el que está haciendo algo, es Brahma que está haciendo algo a través de Ramón, y a través vuestro, y a través de un perrito, y a través de un león, y a través de un árbol, y a través del coronavirus. O sea, es Brahma que, digamos, que experimenta a través de infinitas formas. Por lo tanto, todo es uno. Y todas las experiencias las recoge Brahma. Todo es Brahma. Respecto a buscar la iluminación o la liberación, Sankaracharya dice, no hay nada que alcanzar. Solo ahora puedo darme cuenta de que soy eso que busco. Eso es siempre ahora. La posibilidad se halla siempre presente, pero solo se realiza cuando se desvanecen las modalidades del pensamiento y de acción ligadas al tiempo. Es por esto que Sankaracharya, a la práctica del yoga, curioso esto,
a la práctica del yoga le atribuye una relativa utilidad para aquellos de intelecto inferior, pero es una alternativa a la que no deberíamos aficionarnos. Y esto es algo que liga mucho con lo que Krishnamurti ha ido repitiendo continuamente. De hecho, Krishnamurti también se le considera un Advaita. Sankaracharya supera el dualismo entre medios y fin, negando la necesidad de la práctica. La liberación tiene lugar cuando uno comprende que nunca ha habido cadenas de las que hay que liberarse. Desde el punto de vista del que se ha liberado, la liberación nunca ha existido porque nunca ha estado encadenado. O sea, estamos creyéndonos que estamos encadenados, que estamos prisioneros. Realmente es una ilusión. O sea, no estamos encadenados, no estamos prisioneros, solamente nos lo creemos. Cuando comprendamos eso, en el momento que comprendamos eso, es cuando aparece la liberación. O sea, solo es imprescindible la necesidad de comprender, es decir, no ser ignorante, que también lo decía la Sankhya. Y esto solamente puede suceder cuando hagamos mucha meditación, cuando haga mañana, pasado, el año que viene. No, esto solamente puede suceder ahora. Y realmente es así, cuando suceda, será en el ahora. Aunque este ahora todavía para nosotros no ha llegado. Hay un libro que si tenéis ocasión, yo lo recomiendo, en Rames Balsekar, era un discípulo de Nisargadatta Maharaj. De hecho, Nisargadatta Maharaj no conocía el inglés y este señor iba a sus charlas y las traducía para los extranjeros que venían a sus charlas. Y Nisargadatta Maharaj tiene un libro que es precioso, que se titula Yo soy eso. ¿Vale? Es un libro precioso, pero puede ser un poco de difícil comprensión para algunos. Y Rames Balsekar ha hecho otro libro que se titula El buscador es lo buscado, que son las mismas charlas, las mismas conferencias, o los mismos, porque Maharaj no hacía grandes discursos, era preguntas y respuestas. Y entonces, en este libro son esas mismas preguntas y respuestas, pero con aclaraciones, y habla un poquito de Nisargadatta Maharaj, de cómo era él, de lo que pasaba, o sea, es un libro muy ameno y clarificador para aquel que tenga cierta dificultad en comprender lo que está diciendo Nisargadatta Maharaj en el libro este de Yo soy eso. Bueno, hemos visto que Krishnamurti decía algo muy parecido a lo que decía Sankarya, de que la meditación, pues, Blavatsky, Krishnamurti propone otra cosa y le pregunta: cuando usted usa la palabra meditación, ¿se refiere a algo que es mucho más que el discernimiento, no? Dice, mucho más. El discernimiento libera al cerebro, lo libera del pasado, del tiempo. Esta es una declaración inmensa. Un procedimiento, un método, un sistema para lograr discernimiento es absurdo. El discernimiento total en la codicia o en el temor libera la mente de la codicia y del temor. Entonces, la meditación tiene una cualidad por completo diferente, que nada tiene que ver con las meditaciones de los gurús. Podemos decir que para que exista un discernimiento total, debe existir un silencio pleno. La meditación es el discernimiento, que es lo que viene a decir Sankarya. La comprensión es lo que nos libera. Y Krishnamurti siempre estaba en contra, porque le preguntaban muchas veces, ¿y esto cómo se hace? Y él no quería responder con técnicas ni con sistemas de meditación. Él proponía precisamente eso. La meditación no es algo de sentarse cada día cuando me levanto a tal hora, sentarme media hora y estar ahí intentando ver qué pasa, sino que la meditación es a lo largo de todo el día, estar presente, estar atento, estar con la mente un poco vacía, atenta a todo lo que está ocurriendo, ver el mundo de forma diferente, ¿no? Este es el tipo de meditación que propone Krishna, que no es meditación, que es precisamente atención, discernimiento, liberarse de prejuicios. Él decía algo maravilloso,
que era que hay que morir de instante en instante. O sea, hay que a cada instante olvidarte de todo lo que ha pasado. Y así como nosotros estamos tan acostumbrados a ver el mundo como es, los árboles, los pájaros, las nubes, las montañas, todo nos parece ya conocido, aburrido. Realmente no hay nada que se repita, de instante en instante todo está cambiando, ¿no? Y Krishnamurti por eso decía esto, hay que morir de instante en instante. Nace de nuevo a cada instante y todo de nuevo, todo es de nuevo, otra vez, como decía Platón, ¿no? El asombro es el que nos empuja a la investigación y al conocimiento. Cuando te crees que sabes algo, ahí se ha acabado todo, y ahí para la investigación. Bueno, entramos ya en... Hemos dejado las tradiciones estas y vamos a entrar en qué dice cada uno, la ciencia, religión, etcétera, del tema de la dualidad. Lo que tenemos que tener claro es que evidentemente nosotros, por nuestro nivel de conciencia, vivimos en la dualidad, ¿vale? Otra cosa es que acabemos pensando de que realmente, aunque vivamos en la dualidad, el mundo es dual o el mundo realmente es un todo indivisible, ¿vale? ¿Qué es la dualidad? La dualidad es cuando se perciben las cosas como plurales, diferentes. Cuando se diferencia entre sujeto y objeto. Cuando el pensamiento está haciendo categorías entre bueno y malo, entre bonito y feo. Cuando en el tiempo estamos pensando que el tiempo es pasado, presente y futuro. En cambio, la no dualidad es cuando se percibe la unidad. Todo es uno. Cuando no hay diferenciación entre sujeto y objeto. O sea, yo soy tú, tú eres yo. Yo soy todo, todo lo que hay aquí. Perdona. Y estos son experiencias que muchas personas han tenido, y yo creo que quizás todos nosotros también, en ciertos momentos hemos tenido estos pequeños vislumbres de, en determinados momentos, nosotros como que desaparecemos, como que no somos conscientes de nosotros mismos y nos fundimos con algo, ¿no? Cuando a lo mejor estamos paseando, a mí esto me ocurrió, por ejemplo, haciendo el Camino de Santiago, después de kilómetros de andar, llega un momento que ya no era Ramón, era el andar, yo era, no sé, yo perdía la conciencia de mí mismo, ¿no? Y esto nos puede pasar también, por ejemplo, escuchando música, que nos fundimos y nos convertimos en música. Bueno, seguiremos viendo, ¿no? La no dualidad es también que los objetos y las circunstancias no tienen atributos. O sea, no vale decir qué mala suerte, o esto no me gusta, o aquello es feo, etcétera, etcétera. Las circunstancias, los objetos, las personas, etcétera, no tenemos que atribuirles ningún adjetivo calificativo. Y por lo tanto, para el no dualismo solamente existe el ahora. Las tradiciones dualistas, ya hemos visto, son el zoroastrismo, el sankhya, también el jainismo, el judaísmo, el cristianismo, el islam. Y las tradiciones no dualistas, sufismo, budismo, taoísmo, vedanta-advaita, el zen y la teosofía también es una tradición no dualista. En La voz del silencio se dice: esta tierra, discípulo, es el vestíbulo del dolor, en donde hay colocados a lo largo del sendero tremendas pruebas, diferentes lazos para atrapar a tu ego, engañado tu ego con la ilusión llamada la gran herejía. ¿Y qué es esta gran herejía? La gran herejía es precisamente este sentido de dualidad, la creencia en un yo único, cuando realmente nuestra alma es un alma que está fundida con lo universal. O sea, la creencia del alma, o en la separatividad del alma o yo, del yo único, universal e infinito. Hay un único yo universal, y estos yo separados que parece que tenemos son todo apariencias, ilusiones. Kant, en el libro que tiene La crítica de la razón,
hizo hincapié en que la conciencia, nuestra mente, no se limita solamente a registrar lo que percibe, sino que las interpreta. O sea, no tenemos una percepción, digamos, tal cual de la realidad, sino que todo lo que percibimos lo vamos interpretando. Sin embargo, la filosofía oriental, desde épocas remotas, esto ya lo sabía. Y lo sabía porque en el Advaita se distingue la percepción con construcción mental, que le llaman Savikalpa, y la percepción sin construcción mental, Nirvikalpa, es decir, la percepción dual y la percepción no dual. En el budismo dicen la percepción, al igual que cualquier otra cosa, es vacía, es decir, sin atributos. Y respecto de la causalidad, dice, no hay tal causalidad, sí, no hay casualidad, todo es causal. Cada cosa depende de todo lo demás. O sea, no tenemos existencia por nosotros mismos, sino tenemos existencia por todo lo demás, gracias a lo cual, en esa evolución, ha llegado a nosotros. Podríamos llegar a experimentar la percepción pura. Como os he dicho, posiblemente nosotros en algún momento hemos tenido esos vislumbres de percepción pura, ¿no? De no dual. Pero en el mismo momento que tratamos de conocerla, de analizarla, acabamos asociándolo a conceptos mentales y por lo tanto perdemos esa percepción pura. A pesar de que los Yoga Sutras de Patanjali pertenecen a la tradición Sankhya, que es dualista, es precisamente los Yoga Sutras de Patanjali, la tradición Sankhya, la que más se ha ocupado de sistematizar el camino hacia la no dualidad a través de los estados que llamamos de Samadhi. A través de la meditación, contemplación, etcétera, etcétera, llegamos a esos estados de Samadhi donde hay la fusión entre el objeto, el sujeto y el objeto. En el Tao nos dice, ¿hasta qué punto era perfecto el conocimiento de los antiguos? Dice, en un principio los seres humanos ignoraban hasta la existencia de las cosas, y ese es el conocimiento más perfecto al que nada puede agregarse. Luego supieron que existían las cosas, pero no establecieron ninguna diferencia entre ellas. Más tarde comenzaron a hacer distinciones, pero no obstante no formularon ningún tipo de juicio al respecto. Solo cuando aparecieron los juicios comenzó la destrucción del Tao. Y pongo involución de evolución precisamente porque este es el proceso en el que estamos. Nos hemos ido cada vez despegando más, haciéndonos cada vez más duales, juzgándolo todo, esto me gusta, esto no me gusta, aquello es feo, aquello es bonito, etcétera, etcétera, y ahora tenemos que hacer el proceso inverso, de ir evolucionando para volver al origen, donde encontraremos esa no dualidad, ese sentirnos que somos el todo. El problema es que cuando vivimos en la dualidad, nos es muy difícil experimentar la totalidad. Solo quien vive en la unidad, solo quien se ha liberado, es quien puede entender la dualidad y la no dualidad. En el budismo Mahayana concilia la unidad con la pluralidad diciendo que solo existe un tipo de cosa que se manifiesta en una multiplicidad de objetos. Y esto es muy parecido a lo que también dice la teosofía, que dice que habla de, en algunos principios básicos, habla de la unidad radical de todo. Por otro lado, nos está diciendo que solamente existe un único elemento. Claro, todo es uno. Lo que ocurre es que ese único elemento, al final, por combinaciones entre él, se va diferenciando, va haciendo los diferentes elementos de la tabla periódica, pero en realidad todo está compuesto de lo mismo, del único elemento. Si conocéis un poquito la química de cómo son los átomos, veréis que hay los electrones, el núcleo, que están los protones y los neutrones, pero cuando se pensaba que eso era lo único que había, con la física cuántica se ha llegado a hacer chocar estas partículas y se ha visto que salen muchas más partículas. Posiblemente esas nuevas partículas que salen, a lo mejor también
no es el elemento este que habla de la teosofía, el elemento esencial y único, sino que a lo mejor se pueden seguir dividiendo y al final acaba siendo un único elemento homogéneo. Pero bueno, veis que la combinación depende de la cantidad de protones, neutrones y electrones, tenemos un elemento químico u otro. O sea, con los mismos elementos, con las mismas partículas, se forman diferentes elementos. Pero en realidad todo sería una única cosa. Dicen, no podemos esperar comprender la no dualidad de la percepción basándonos exclusivamente en conceptos, ya que precisamente son los conceptos los que convierten en dualistas nuestras experiencias. Como os decía antes, la música podría ser un medio adecuado para tener esta experiencia no dual, en el sentido de que hay personas que cuando cierran los ojos, escuchan la música y llega un momento que ellos son música, ¿vale? Pierden el sentido de sí mismos y son música. Esto nos puede pasar también, por ejemplo, si nos concentramos mucho en la lectura de un libro que nos interesa, donde finalmente ya tú desapareces y te estás convirtiendo en la historia que están explicando en el libro. La acción no dual. Dice en el Bhagavad Gita, quien ha abandonado todo apego a los frutos de la acción y siempre está satisfecho, no hace cosa alguna, aunque nada deja por hacer. Supongo que conocéis el Bhagavad Gita, un libro precioso, y precisamente en la parte que habla del Karma Yoga, lo que está diciendo es eso, que la acción tiene que ser una acción donde tú no estés. Le está diciendo a Arjuna, vete a pelear, vete a guerrear, pero tú no seas el guerrero. Entonces es una forma de actuar de forma impersonal, de actuar sin tener interés en los resultados, o sea, no hacer algo porque voy a obtener esto o porque va a pasar lo otro, sino actuar porque tienes que actuar. Ese es una especie de no hacer. Y Krishna dice que ese tipo de acción no genera karma. Generará karma físico. O sea, si Arjuna se pone a pelear y le hacen un rasguño o mata o tal, ahí está habiendo un karma físico. Pero no hay un karma moral, no hay un karma de pensamiento, etc. Porque, de hecho, Arjuna no está con esa intención de guerrear. Está guerreando porque es lo que hay que hacer en ese momento. El Lao Tse dice, el hombre sabio se relaciona con las cosas a través de wei, del no hacer, y enseña sin palabras. ¿Veis también esto que pertenece a Oriente? También hay muchas tradiciones donde la enseñanza no es una enseñanza hablada, sino es una enseñanza que se llama de satsang, me parece, que es estar en presencia del maestro. Y esa influencia áurea del maestro es la que te va acercando a la iluminación, ¿no? Al conocimiento. Enseñar sin palabras. Dice, las 10.000 cosas florecen y crecen sin que nadie las cuide. El Tao es la no acción continua, pero nada queda sin hacer. Y esto os podéis imaginar, por ejemplo, una semilla. La echáis a la tierra y si se dan las condiciones de agua, etcétera, etcétera, allí no hay nadie que esté haciendo nada. Y en cambio aquello empieza a funcionar, empiezan a ocurrir cosas y sale un árbol, sale una planta. Cuando un óvulo se fecunda, pues lo mismo, ni el padre ni la madre están haciendo nada. O sea, ahí hay algo que hay un no hacer que no deja nada por hacer. Sin intención contemplas la maravilla, con intención solo puedes ver su limitada apariencia. Esto a mí me recuerda mucho, a mí me gusta mucho ir a la montaña y bueno, llegas a la cima, al final del recorrido y te quedas pues ahí pasmado viendo el espectáculo, ¿no? Pero en el momento que estás diciendo qué guapo, qué maravilla, ¿no? Ya estás perdiendo la esencia de
de lo que está viendo. O sea, la percepción aquella de que hablaba la Advaita, la percepción sin analizar, sin razonar, es esa percepción pura, ¿no? Donde estás percibiendo sin juzgar nada, sin calificarlo. Esa es la percepción pura. En cuanto estás hablando de mira qué guay, qué bonito, que fíjate, tal, ya estás perdiendo la esencia de lo que estás viendo. Bueno, en el Zen dice: nunca podréis alcanzar la iluminación mediante la inferencia, la conceptualización y la cognición. Dejad de apegaros pues a las formas mentales. Si hago hincapié en ese punto es porque en él radica la esencia de la práctica del Zen. Debéis llegar a disolver todas vuestras ilusiones, las opiniones que sustentáis, los conocimientos mundanos, los conceptos filosóficos y morales, por más elevados que estos sean, y los dogmas y las creencias religiosas, por no mencionar los pensamientos más intrascendentes y habituales. No son más que meras ilusiones. El término ilusión, en suma, incluye a todo tipo de pensamiento que podamos concebir y constituye un auténtico obstáculo para la realización de nuestra verdadera naturaleza espiritual. O sea, imaginaros todo lo que está diciendo. O sea, cuando en La Voz del Silencio hay la frase esa famosa: la mente es el destructor de lo real. O sea, qué cierto es. La mente es la que nos causa todos los problemas que tenemos. La mente es la que nos hace ver la dualidad, la que nos hace poner categorías a las cosas, la que nos está encadenando. Cuando nos demos cuenta de que realmente es una ilusión que tenemos de estar encadenados, pues bueno, dejaremos que la mente, vale, viene por aquí, viene por allá, dice esto, dice el otro, pero bueno, en determinados momentos ponerse a observar esta mente y decir: vale, sí, vale, Ramón, vale, tranquilo, o sea, no hacer caso de lo que nos dice la mente. Bueno, habéis visto que no podemos prácticamente pensar en nada. ¿Qué tipo de pensamiento nos queda entonces? ¿Podríamos prescindir de toda categoría dualista? Es una pregunta que os hago, y en todo caso al final, si hay ocasión, pues miramos de hablar un poco del tema. Bien, vamos a hablar ahora un poco de ciencia. Supongo que conocéis el experimento de la doble rendija. No sé si lo veis bien. Sí, se ve bien. Aquí hay una especie de cañón que dispara partículas. Hay una rendija y las partículas pasan. Aquí hay dos rendijas, las partículas pasan, y al final hay una película fotográfica y evidentemente se quedan grabadas los choques de estas partículas. Pero claro, esto está ocurriendo porque la estamos observando. ¿Vale? Si no las observamos, no ocurre eso. Resulta de que haciéndolo exactamente lo mismo, vamos bombardeando partículas, pasan por aquí, y al pasar por aquí, resulta de que en vez de 2 barras, resulta de que hay muchas más barras. Los físicos se quedaron sorprendidos cuando vieron esto. Pero eso también es observarlo, ¿no? No, esto, o sea, sin observarlo, lo ponen automático que dispare y luego vale. miran en la fotografía qué es lo que ha pasado. ¿Vale? O sea, cuando se observa hay dos columnas de choques, como si fueran balas. Cuando no se observa, resulta de que aparece lo que ellos se dieron cuenta de que era un patrón de interferencias, porque resulta de que las partículas no son solamente partículas, son partículas y ondas. Y entonces, al pasar, o sea, por aquí pasa una sola onda, se va expandiendo, y al llegar aquí, una pasa por aquí, y se va expandiendo, y la otra pasa por aquí, y entonces veis que se van cruzando entre ellas, y por lo tanto generan un patrón de interferencias. Entonces esto tiene unas implicaciones que van mucho más allá de la física. De hecho, los físicos cuánticos ya, aparte de científicos, se han convertido también en filósofos. Están filosofando acerca del universo y de cuestiones muy metafísicas.
Esto para nosotros, ¿qué implica? Implica que realmente el mundo no es como parece que es. Vosotros estáis ahí, yo estoy aquí, y parece que estemos separados, pero realmente no estamos separados. Somos partículas y somos ondas también. Estamos continuamente emitiendo ondas que se expanden en el infinito. Es decir, estamos afectados por todo, estamos relacionados con todo. No solamente ya en nuestras interacciones que hacemos, en nuestras relaciones, en que si voy a comprar algo, algo que compro está vinculado con medio mundo, sino que sin hacer nada estamos totalmente vinculados. Pero hay otro experimento también que se llama el entrelazamiento cuántico, que es que dos partículas que por un sistema X las entrelazan, resulta de que las separan y cuando modifican una, la otra automáticamente queda modificada. Entonces esto, incluso Einstein decía que no creía en esto, era una especie de acción fantasmal en la cual no creía. Resulta de que no es que cuando yo modifico esta partícula, la información va a la otra partícula, porque esto, sabéis que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, y resulta de que pusieron las partículas a mucha distancia, y resulta de que la información, el efecto, el cambio era instantáneo. No había una información que viajaba a la otra partícula. En cuanto modificas una partícula, se modifica la otra. Y estas partículas pueden estar separadas miles y miles de kilómetros. Podemos tener una partícula aquí y otra en el Sol, o en la Luna, o en Marte, o en Plutón, y en el mismo instante que modificas una partícula, la otra queda modificada. O sea, esto vuelve a insistir sobre lo que estábamos diciendo. Está todo relacionado, todo vinculado, todo es uno. Pero no solamente los físicos han descubierto este entrelazamiento cuántico entre dos partículas, sino que recientemente, no hace mucho, salió un artículo donde los científicos resulta de que comprobaron que no solamente dos partículas, sino que dos conjuntos, dos sistemas de muchas partículas le ocurría lo mismo, que cuando modificaban algo aquí, la otra también se modificaba. Esto da mucho que pensar, entre que somos ondas también y estamos todos relacionados, y entre que este entrelazamiento cuántico afecte, o sea, cualquier cosa que haga yo aquí está afectando en lo que también llaman el efecto mariposa. Que una mariposa bate las alas por aquí y en no sé qué parte del mundo hay un huracán, ¿no? Bueno. Así, entonces, la física cuántica dice: cualquier partícula o objeto aislado ha perdido totalmente su significado. Todo el universo aparece como una telaraña dinámica de patrones de energía inseparables. Una partícula no puede considerarse como algo aislado, sino que ha de entenderse forzosamente como parte integrante del conjunto. Y esto lo dicen los físicos, En la física moderna, el universo es experimentado como un todo dinámico, inseparable, que incluye de una manera esencial al observador. Y esto es un paralelismo con el misticismo oriental no dualista. Y tenemos también a un español que dice: yo soy yo y mis circunstancias, Ortega y Gasset. O sea, yo no soy solamente yo. Yo soy yo gracias a mis circunstancias. Sin mis circunstancias, ni yo sería yo, ni existiría. Porque son todas las circunstancias que me rodean las que gracias a ellas yo soy yo. Yo también existo, ¿no? O sea, vamos a ver algo más de esto. Seguimos con la física cuántica. Dice: las estructuras y los fenómenos que observamos en la naturaleza no son más que creaciones de nuestra mente medidora y categorizante. Todas las cosas del universo están relacionadas con todas las demás, y ninguna de sus partes es más fundamental que las otras.
Las propiedades de cualquiera de las partes están determinadas por las propiedades de todas las demás partes. Sigue diciendo esto la física. Y está hablando incluso de que todo está tan relacionado, tan vinculado, primero que no se puede explicar una cosa de forma aislada, tiene que explicarse en función de todo lo demás. Pero además dice que ninguna de las partes es más fundamental que la otra, que cualquiera otra. O sea, pensamos que incluso con las personas, esta persona es más importante, esta es menos importante, desprecio aquello, me gusta esto, o sea, todo tiene la misma importancia. No podemos andar, lo que decía la Advaita, incluso las formas de pensamiento no tienen que ser duales. Las cosas son, no son ni así ni asao. En el budismo dice, todos los fenómenos del mundo no son nada más que una manifestación ilusoria de la mente y carecen de realidad propia. Y Buda, al ser consciente de que en ocasiones era imposible explicar cualquier cosa, pues respondía con un noble silencio. Nagarjuna dice, las cosas derivan de su ser y su naturaleza de su dependencia mutua, y en sí mismas no son nada. Este es el concepto del budismo mahayana, que lo describen como surgimiento dependiente. Surgimiento dependiente sería decir, lo único que existe es el océano, el todo, no hay nada que exista por sí mismo, y es ese todo en su movimiento el que está haciendo aparecer y desaparecer las cosas. Pero esta ola que estamos viendo aquí no tiene existencia por sí misma, igual que nosotros no tenemos existencia por nosotros mismos. Surgimos dependiendo de todo lo demás. En el Zen, dice, un monje pesando lino le pregunta al maestro, ¿qué es el Buda? Nuestra mente siempre quiere saber las cosas, siempre quiere entender, siempre quiere hacer juicios. Y el maestro le contesta, ese lino pesa 3 libras. O sea, la frase que vimos antes, que decía el Zen, y abandona todo pensamiento, abandona toda creencia, todo concepto, etc. Los sabios dicen que la realidad de las cosas es absolutamente simple, serena, no manifestada, innombrable y más allá de toda elaboración mental. Abandonemos pues nuestras creencias, abandonemos nuestros prejuicios, abandonemos todo aquello que creemos saber, empecemos a desaprender, empecemos a no juzgar las cosas. En el budismo también hay muy curioso, ¿no? En ocasiones al Buda también se le preguntaban cosas y depende quién le preguntaba, decía una cosa o decía otra. Y en concreto cuando se le preguntaba, ¿el mundo es temporalmente finito? Pues el mundo es temporalmente finito, el mundo no es temporalmente finito, el mundo es y no es temporalmente finito, el mundo ni es ni no es temporalmente finito. En los Upanishads dice, se mueve, no se mueve, está lejos y está cerca, se encuentra dentro y está fuera. Y también la ciencia, vemos lo que nos dice. Este Oppenheimer es uno de los científicos más brillantes, pero lamentablemente tuvo mucho que ver también con la bomba atómica. Pero bueno, dice, si preguntamos, por ejemplo, si la posición del electrón permanece siendo la misma, hemos de decir que no. Si preguntamos si la posición del electrón varió con el tiempo, tenemos que decir que no. Si preguntamos si el electrón está en reposo, tenemos que decir que no. Si preguntamos si está en movimiento, tenemos que decir que no. Ya, daros cuenta la semejanza de estas diferentes tradiciones místicas, filosóficas, la ciencia, las religiones. Todas van, bueno, todas no, pero muchas van hacia lo mismo. Otro científico, Fred Hoyle, dice, nuestra experiencia diaria, incluso hasta en los más mínimos detalles, parece estar tan estrechamente relacionada
con las grandes formas del universo que es casi imposible contemplar a ambos como separados. O sea, esto da también sentido, por ejemplo, a la astrología, cuando dice, es que ahora Marte pasa por aquí, que si Plutón pasa por allá, es que está todo tan vinculado y todo tan relacionado, y nos estamos influenciando tanto con todo, que realmente todo esto tiene sentido. Y es curioso que estas cosas las digan los científicos, que en teoría solamente dicen, no, esto es lo que lo he pesado y pesa medio kilo, y fuera de allí no puedo decir nada más. Bueno, pues están diciendo cosas que se acercan mucho a lo que decimos en teosofía. En la teoría de campo dice la ciencia, el vacío desde luego no está vacío. Por el contrario, contiene un número ilimitado de partículas que nacen y se desvanecen incesantemente. El vacío contiene potencialmente todas las formas del mundo de las partículas. En el budismo, supongo que conocéis el Sutra del Corazón. El Sutra del Corazón, hicimos en diciembre un retiro de silencio en Madrid, que vino Kimbieu, y precisamente estuvimos tratando del Sutra este del Corazón. Y bueno, es precioso, ¿no? Dice, la forma es el vacío, y el vacío es en verdad la forma. El vacío no es diferente de la forma no es diferente del vacío. Lo que es forma es vacío, lo que es vacío es forma. Bueno, parece un jeroglífico, una adivinanza de aquellas, pero tiene su... o sea, a veces es difícil comprender, ¿no? Pero cuando estás en un seminario con alguien que sabe mucho y te explica, empiezas a comprender un poquito, ¿no? Pero daros cuenta de que el budismo está diciendo justo lo mismo que está diciendo en la frase anterior en la teoría de campo. El vacío desde luego no está vacío. Todas las formas, el vacío contiene potencialmente todas las formas del mundo de las partículas. El budismo dice, la forma es el vacío es la forma. En el taoísmo dice, cuando se sabe que el gran vacío está lleno de chi, de energía, se da uno cuenta de que no existe la nada. La visión chamánica en Sudamérica también, he visto alguna frase que algún chamán dice, el vacío es un espacio energético donde puede construirse un universo. Por lo tanto, vemos que en teoría no hay dos realidades diferentes. El absoluto es la realidad de las apariencias. Él es lo único real y no se halla separado de los fenómenos. Tendríamos que... bueno, luego sigo. Dice, cuando el sabio adquiere la visión directa, comprende que la verdadera naturaleza de las cosas no puede en modo alguno ser vista. Los sabios dicen que la realidad de las cosas es absolutamente simple, serena, no manifestada, innombrable y más allá de toda elaboración mental. A mí esto me recuerda a El Principito, cuando decía, solo con el corazón se puede ver. Lo esencial no es visible sino solamente con los ojos del corazón. En todo lo manifestado, en todo lo que vemos, hay dos aspectos. Un aspecto es lo visible, lo que vemos, lo que percibimos, y otra cosa es qué hay detrás de todo eso que percibimos. O sea, el todo está inmanente en todo, está presente en todo. Y todo lo que ocurre, todo lo que vemos, es posible gracias a ese algo que no vemos. O sea, lo importante es precisamente lo que no vemos. Lo que no vemos es la causa de lo que vemos. Lo que no vemos es lo importante. Y precisamente eso que no vemos es por lo que ocurre lo que vemos. O sea, nada de lo que vemos, nada de lo que hay, tiene sentido si no hay algo detrás que es invisible. Sin ese algo invisible, nada ocurriría. O sea, no habría manifestación. Quedaros con estas ideas porque son ideas para meditarlas y tal, y si llegamos a integrarlas en nosotros,
acabamos teniendo una percepción del mundo diferente, porque ya no es aquello que vemos algo y reaccionamos, me gusta, no me gusta, esto, sino que las cosas se interpretan de otra manera. Seguimos que nos gusta algo, que aquello no se debe hacer, que esto tal, pero de una forma muy diferente. Si tenemos en cuenta de que todo, tras todo, hay algo que está mucho más allá y que es la causa de eso que está ocurriendo, llegaremos a comprender las cosas, o sea, viviremos de forma muy diferente, interpretaremos el mundo de forma muy diferente, seguro. Lao Tse dice, cuando todos reconocen la belleza como belleza, así queda constituida la fealdad. Cuando todos reconocen la bondad como bondad, así queda constituida la maldad. Mientras no reconocemos la belleza, no existe la fealdad. Y por lo tanto, no existe realmente ni la belleza ni la fealdad. Somos nosotros los que le estamos atribuyendo cualidades a las cosas o a los acontecimientos. Por lo tanto, la percepción, al igual que cualquier otra cosa, es vacía, es decir, sin atributos. Las cosas simplemente son. Veo humo por ahí. Pero claro, vivimos en una sociedad donde desde pequeñitos se nos va metiendo en la dualidad, en calificar las cosas. Nuestra cultura es así, ¿no? Y entonces, desde que nacemos, se nos da un nombre, tenemos una nacionalidad, somos hombres o mujeres, tenemos un estatus social, pertenecemos a una casta, religión, etcétera, etcétera. Nos identificamos con nuestros títulos, con nuestras posesiones, y todo eso lo que está haciendo es, por un lado, separarnos de lo que realmente somos, porque lo que somos ni tiene nombre, ni tiene nacionalidad, ni tiene género, ni tiene nada. Es otra cosa, está mucho más allá. Y es uno en su esencia absoluta. Pero claro, nos están condicionando desde que nacemos a esta separación. Tú eres Ramón, tú eres español o catalán, tú eres hombre. Yo no soy ni hombre ni mujer. No sé si os expliqué una historia de un señor francés que estuvo por la India buscando a su maestro, y después de varios maestros, al final con uno se quedó, y este señor vive todavía y tiene un ashram en Francia, no recuerdo cómo se llama. Y bueno, cuando se despedía de su maestro, que venía ya para Europa, le dice al maestro, mira maestro, gracias porque he aprendido mucho contigo, he conseguido un montón de cosas, tal. Pero hay una cosa que me puede todavía. Y le dice el maestro, ¿y qué es eso que te puede? Dice, las mujeres. Dice el maestro, ya sé por qué te pasa eso. Dice, ¿por qué? Dice, porque aún te crees que eres un hombre. Estamos separándonos por mil y un conceptos que son falsos. Somos seres humanos y somos algo más que el vestido que llevamos puesto. Bueno, no todos al mismo tiempo, no.